Ana Betanzo. Sí, yo soy Madero por parte de madre. Ya creo que ustedes saben, no sé. Sí. Pero, así como tú eres Carranza por parte de madre, yo soy Madero por parte de madre. Y a nada de honra, ¿eh? Pues mira, yo sí me siento honrada, o sea, en cierta parte por mi mamá, porque mi Ah, mamá bueno, era, tu mamá es otra cosa, seguramente. sí, mi mamá era hija de mi abuela, que mi abuela fue lo más católica del mundo, Subir era, volumen. era de Monterrey, y Subir volumen. sí, no tengo volumen, Perdón, perdón, voy a subir el lo volumen para subí. oírte mejor. Allí. Sigue hablando, Anita. Sí, porque yo sí lo tengo bien. No, pero yo lo Entonces, tenía muy bajo. ah, entonces mi mamá era una persona, ahora sí que hija de mi abuela, que era también muy católica, muy, muy católica. Y y bueno, aunque se casó con un madero, ¿verdad? Mi abuela, mi mamá grande, que yo le decía, pues era supra católica, uña y mugre de doña Conchita Cabrera de Armida, ¿sí? Y era, pues, ¿qué te diré? Era de Monterrey y muy, muy católica. Fue de las, no sé, siempre andaba, ¿cómo se llama? En todo lo de la fundación de los misioneros del Espíritu Santo y todo esto con Doña Concha. O sea, era muy católica mi abuela materna, ¿sí? Y bueno, ella, pues se casó con un madero, se fue a vivir a Parras, ¿verdad? Ahí donde vivían todos los maderos. Y mi abuelito también era muy católico. O sea, mi abuelito Benjamín, el Madero, también era muy católico. Yo no sé si porque mi abuela, pues, se lo jaló mucho al catolicismo, pero no, de hecho, la familia Madero es muy católica, pero me refiero al segundo matrimonio de mi bisabuelo. Ajá. O sea, mi bisabuelo se llamaba Evaristo Madero, ¿sí? Y Es se de otra casó. rama, él era totalmente diferente a Francisco Madero. No, es que les voy a contar. Mi bisabuelo se llamaba Evaristo Madero y él se casó dos veces. La primera vez se casó con una señora Hernández y tuvo cinco hijos, o sea, dos hombres y tres mujeres. El mayor de sus hijos tuvo 15 hijos y el mayor fue Ah, Francisco y Madero, mm. Francisco y Madero, el que fue presidente. Y el segundo era Gustavo, ¿sí? Pero estás consciente que Madero fue espiritista y masón. Sí, sí, te digo, pues un día te lo dije. Sí, ahí en Parras, bueno, hay cantidad de esa familia que hacen eso. Y a mí me daba terror. Ah, caray, Pero mi abuelito, mi papá grande no se metía en nada de esas cosas. mira qué bien. Ni Qué mi papá mérito, ¿eh? grande, bueno, pero mi papá grande, acuérdate que es de la segunda familia. Ya, O ok, sea, entiendo. mi bisabuelo se casó otra vez, ¿sí? Se casó con ¿cómo se llama? Y era amiguísimo mi bisabuelo de Porfirio Díaz. De hecho, fue gobernador de Coahuila, mi bisabuelo. Ah, mira. Evaristo Madero. Ah, pues de Evaristo abolengo. de veras, fue gobernador de Coahuila y muy querido además, ¿sí? No lo dudo. Entonces, sí, entonces, y tuvo nueve hijos del segundo matrimonio. Ellos son Madero Farías, mi papá grande era ya de los últimos. ¿Mm? Pero cuando vino la matanza, o sea, bueno, por otro lado, que eso sí les quiero contar porque es muy, de veras, muy interesante. Mi abuelo, por el lado de mi papá, por el lado de mi papá, que soy Betanzo, pero también soy Armendáriz, soy García Armendáriz, ¿sí? El ministro de Defensa de Madero lo puso Porfirio Díaz, Mira nada más. que era mi bisabuelo, general García Peña, Ángel García Peña. ¿Eh? Él ya estaba retirado y Porfirio Díaz le habló y le dijo, Ángel, me urge que vayas a cuidar al joven Madero, porque lo van a matar. Ujú. Como terminó siendo. Sí.
Y entonces mi bisabuelo, que ya estaba retirado en Jalapa, mi bisabuelo Ángel, se vino a cuidarlo porque se lo pidió su amigo del alma, que era Porfirio Díaz. Ya. Eran amiguísimos, porque además estuvieron en todo lo que de allá de los yaquis, ¿cómo se llama? En Sonora, La ¿sí? rebelión de los yaquis, Exactamente. Y entonces eran que fue una amiguísimos, masacre, ¿eh? totalmente, pero Sí por supiste que el ejército bombardeó en Bacum, Sonora, sí. bombardeó el lugar donde habitaban los indios yaquis que se habían refugiado en un templo y Pero hubo eso fue más de tres obra mil muertos. de Juárez, eso fue obra Sí, de ahí Juárez. en ese lugar es Sí, donde, sí, claro, fue Juárez, pero sí, siempre se me viene a la memoria ese brutal hecho juarista, ¿no? sí, espeluznante. Bueno, pero ok, mi abuelo, mi bisabuelo, que se llamaba Ángel García Peña, que era abuelo de mi papá por el lado materno, ¿sí? Era amiguísimo de Porfirio Díaz y lo mandó llamar y se fue y se regresó él, ya estaba retirado, y se fue a cuidarlo, a, a, se vino a cuidarlo y fue ministro de Defensa en tiempo de Madero. Y siempre le dijo, contado a mí por mi abuela paterna, siempre le dijo, señor Madero, Victoriano Huerta, desde que estábamos en la escuela era un traidor, no le haga confiancita, no le haga confiancita. Pues le hizo confiancita y lo puso al frente de la guardia, Mm, el tonto de mi tío, ya. o digo yo, tonto, el ingenuo, el no Ingenuo, le ingenuo. creía, no le creía a mi bisabuelo, no le creía. ¿Por qué? Pues porque lo había puesto ¿cómo se llama? Porfirio Díaz, Ajá. ¿sí? Entonces, entonces, pues no le creyó y entonces por eso lo traicionaron, Claro. porque le dio chance ahí al cuate Victoriano Huerta, que era un traidor, según mi abuelo, porque Bueno, era ya mi abuelo. perdón que te interrumpa, Anita, pero en realidad no podemos hablar de un solo revolucionario que no haya sido traidor. Pues No sí, hay sí, manera todos. de decir que fueron patriotas, ninguno de ellos, ninguno, Pues no, no, yo no porque estoy todos diciendo eso. sirvieron a los intereses de la masonería norteamericana, ¿Cómo se todos. llamaba el presidente? Mi mamá lo odiaba. ¿Cómo se llamaba el presidente de esa época? ¿Cómo El se llamaba? presidente Howard Taft, norteamericano, Woodrow Wilson, Wilson se Woodrow llamaba. Woodrow Wilson, Wilson. Y también el embajador. Los dos eran Wilson. Mi mamá Es, los odiaba, de veras, mi mamá los odiaba en serio. O sea, porque él tuvo todo que ver, todo que ver en todo lo que pasó. Los Wilson, tanto el embajador como ¿cómo se llama? El presidente. Totalmente masones, yo a ver, digo, Anita, totalmente. espérame tantito. Muy, muy rico lo que nos contribuiste, lo que nos hiciste saber, magnífico, pero me interesa mucho ver qué nos quiere decir Adrián, que por Sí, claro. cierto acaba de enviar un link, una liga, está en el Sí, chat de color azul, que les ruego a todos perdón por apresurarse a bajar. tomarme. Dice Adrián Sí, Ortega, buenas noches a todos. Aquí comparto esta información que confirma esta charla del doctor con documentos de logias masónicas. El documento se llama Coaliciones y Traiciones Masónicas, de la primera reelección de Porfirio Díaz a los inicios de la Revolución Mexicana, 1887-1911. Vale la pena, Adrián, gracias por esa aportación, pero ¿qué nos quieres platicar? Bueno, buenas noches, doctor. Buenas Hola. noches a todos. Quiero hacer un anuncio a sus libros, porque de los 17 libros que tiene usted, ya llevo 7 leídos. Ah, caray, qué Eh, honor. y ahorita les voy a hacer honor al que compren, ¿sí? A todos los del grupo y que pasen la voz, el Pacto de los Generales, porque ahí
¿sí? Van a ver a detalle, ¿sí? Voy a leer un pedacito, doctor, si me deja leer ese Y pedacito de por su libro. favor, adelante, Adrián. Dice, están ya en una tenida, ¿sí? Dice, hermanos, que vivimos y trabajamos en la gloria para la gloria eterna del gran arquitecto del universo. No falte nada, mucho menos poder. Aquella esperada noche mágica en la gran sala subterránea de una enorme casa particular que se había acondicionado toda la parafernalia necesaria para celebrar una solemnísima tenida masónica que daría a la nación un nuevo rumbo definitivo, continuo, con voz inspirada. Y dice, comprendo, reverendos hermanos, que nuestro punto de partida desde esta noche memorable se ha visto por todos nosotros como algo en extremo difícil y no será menos, será el camino subsiguiente que estará surcado por las amenazas y los riesgos de distintas e inminentes fracturas. Será el jefe máximo de revolución. Este pedacito nada más para que para que tengan una idea del documento que estoy enviando, ¿sí? Aquí va a tratar las causas de los sismas dentro de las logias y van a ver mapas de cómo se distribuyen, porque en esta tenida, que la preside también un masón en Estados Unidos, de Estados Unidos en México, Sí, así es, ¿sí? ¿Cómo se van a repartir la república, así es. ¿sí? En la revolución. Y aquí dice, en este documento, parte de las Totalmente de causas acuerdo. del cisma, parte de las causas del cisma, voy a leer un pedacito. Desde 1983, 1893, Richard Chisholm, de la logia extranjera Toltec 520, creada en la Ciudad de México bajo la Gran Logia de Missouri por el coronel J.W. DeGrees, envió a esta el 31 de marzo el panfleto An Inside View of Mexican Masonry para acusar a la dieta de aceptar mujeres y de no usar la Biblia. O sea, toda esta información que voy mandando es para que cuando les digan que la masonería es teoría conspirativa, no les digan, es conspiración pura, Así es es, tramar todo lo malo en secreto. así es. ¿Sí? Por eso comparto estos documentos, porque tenemos que abrir los ojos. ¿Sí? Esto no es un wokismo, es abrir los ojos, ¿sí? A la verdadera historia, ¿sí? Y y que no nos engañen. Nada más es eso. Y compren el libro del doctor. De acuerdo. Formidable, Adrián, te agradezco mucho tu publicidad y espero estar recibiendo sus pedidos en las próximas horas y días, porque la verdad es que, como les platicaba al principio, hoy amanecí con un peso en cada una de mis cuentas bancarias y no sé qué voy a hacer mañana para echarle gasolina al coche y moverme a algún sitio donde pueda ir a sacar algunos pesillos. Bueno, va a ser muy, muy importante, independientemente de la ayuda que pido, muy importante, mexicanos, que por favor lean mi libro, El Pacto de los Generales, porque además es importantísimo que transmitan ese conocimiento. Además no son muchas páginas, son 60 y tantas páginas, que transmitan ese conocimiento a la mayor cantidad posible de personas, porque ya basta de estar engañados. Ya basta que nuestros hijos sigan siendo indoctrinados y adoctrinados en sus escuelas sin que nadie les pueda relatar la verdadera historia de la revolución anti-mexicana. Por eso hice el esfuerzo hoy de estar con ustedes, a pesar del terrible malestar que sentía, que ahorita lo veo, como se los prometí, disminuido gracias a que el esfuerzo pues genera endorfinas. Bien, ¿quién más tenemos por ahí? Héctor Rosales, adelante. Adelante, Buenas Héctor. noches. Sobre Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue el gobernante que podemos decir que se mantuvo en el poder debido a ese pacto que se hizo de paz llamado la Gran Dieta Masónica. Durante ese periodo, por eso se pudo mantener 30 años en el poder. Cuando se empieza a romper este pacto es que comienza obviamente a moverse los intereses políticos por otro camino, porque recordemos que el primer pacto masónico fue para crear el Partido
Partido Liberal por Joel R. Poinsett, que tenía por objetivo robar el 55% del territorio de México. Así es. Este primer Rechazó partido, Iturbide. ajá, exactamente, este primer partido liberal extiende su gobierno eh, pues con Antonio López de Santa Anna, posteriormente con Benito Juárez y todavía Porfirio Díaz, que en algún momento fue competencia en elecciones obviamente amañadas de Benito Juárez, también aspiraba a la presidencia por el mismo Partido Liberal. No había prácticamente una oposición, todos eran liberales en cierto sentido. Posteriormente, les voy a compartir un texto de una carta que le envía el secretario de Estado, ex secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, al empresario Illuminati William Randolph Hearst, el zar de los medios de comunicación en los Estados Unidos, dueño de muchas estaciones de radio, de periódicos. Hertz estaba preocupado porque él tenía muchas propiedades en Chihuahua y tenía el temor de que la revolución realmente fuera eso, robarse las tierras y repartirlas entre los delincuentes de la revolución. Entonces, Robert Lessing le explica lo que fue Madero. Muy importante, yo creo que es lo que nos dice la señora Ana Betanzo, porque todas las familias tienen sus ovejas negras. ¿Mm? La mía tiene sus ovejas negras. Un ancestro mío, por ejemplo, mandó a construir una estatua enorme en el estado de Hidalgo eh, en honor a Benito Juárez. Ay, no, Para, anatema sea. para mí, Benito Juárez es el peor personaje, ¿no? De la El más historia de México. siniestro y diabólico personaje de toda nuestra historia. Ajá, y le mandaba además cartas contra Porfirio Díaz, diciendo que había traicionado la memoria de Juárez. Yo no sé de este familiar que haya hecho algo feo, pero como mi familia ya no creció relacionada con esta rama de la familia, pues nosotros no, pues no tuvimos nada de conocimiento a qué se dedicaban o qué hacían, ¿no? Ajá. Eh, Así también las fracturas de las familias han permitido eh, conocer otras cosas, ¿no? Hoy, por ejemplo, sabemos qué es la masonería porque la familia Lawrence se distanció del tronco común de la familia de uno de los 9 fundadores de la masonería. Entonces, la familia Madero no era una familia que fuera delincuente, de hecho podríamos considerar que formaba parte de la clase social alta durante el porfiriato. Esta carta la escribe Robert Lassing, exsecretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, y le dice a Hertz lo que es Madero. Madero es lo siguiente: debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos. México necesitará administradores competentes y con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la misma presidencia. Y sin necesidad de que los Estados Unidos gasten un centavo o disparen un tiro, harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente que lo que nosotros mismos podríamos haberlo hecho. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Madero termina muriendo precisamente por la traición que comete contra México. Él era financiado por la Standard Oil Company de Rockefeller y por el gobierno de Howard Taft. Recordemos que el pacto que hizo Madero fue entregarles el control del ejército, de la seguridad de México. Y por eso es que ellos lo obligan a que nombre a Victoriano Huerta como su secretario de defensa. Victoriano Huerta, posteriormente financiado por Estados Unidos, dará el golpe contra Madero en 1913 y también ejecutan al vicepresidente Pino Suárez. Sí, a los En dos. el equipo de gobierno que estaba proponiendo Victoriano Huerta se encontraba el judío traficante de armas llegado de Rusia y bajo las órdenes de Wall Street, Abraham Salco Ratner. Él traficaba armas a través del puerto, creo que era Tamaulipas, si no mal recuerdo, de donde llegaban los cargamentos de armas, y él abastecía a las tropas de Zapata, Villa, Madero, porque además Woodrow Wilson fue el que levantó
todo embargo, porque había una política que exigía que hubiera un embargo de no abastecer de armas a los revolucionarios. Pues Wilson fue el que descaradamente lo levantó y por ahí llegaron las armas para ellos. Posteriormente, Abraham Salco Ratner con Victoriano Huerta va a querer ser nombrado secretario de Economía en el gobierno de Huerta. Después, el mismo Estados Unidos llega a mejores acuerdos con otros criminales de la revolución y traicionan a Victoriano Huerta, y Victoriano Huerta es detenido en una prisión de Estados Unidos y envenenado. Ah, Ándale. Y así, o sea, y ha sido entonces la masonería de Estados Unidos la que ha impulsado todas estas cosas. así es. Y todos estos han terminado siendo pues simples marionetas. Sí. Obregón se Peones, va a peones mantener, de batalla. Obregón se va a mantener en el poder precisamente por eso de los pactos estos, ¿cómo se les conoce? De Lecumberri, No, de espérame. Los Bucareli, pactos perdón. de Bucareli. Ajá. Sí, los Entonces, tratados de Bucareli, que los dejaban a tratados. México a merced totalmente de la Unión Americana, en todo sentido. Él mandó matar a mi abuelo Betanzo. Órale. ¿Qué era, perdón? ¿Eh? ¿Era general o qué era? Él era coronel, mi abuelo Betanzo era coronel, pero como ayudó a a Julio, no sé si ustedes han oído hablar del general Blanco, Lucio Blanco, Lucio Blanco, sí. sí. Bueno, pues Lucio Blanco era un increíble, valiente, maravilloso señor general, que de veras estaba metido de veras por querer hacer algo por México. Y entonces Venustiano Carranza precisamente se lo mandó a Álvaro Obregón, allá donde estaba mi abuelo, que estaba ¿cómo se llama? Pues por allá, estaba su regimiento por allá cerca de Sonora, por allá, ¿sí? Entonces, pues se hicieron muy amigos, andaban en el mismo regimiento, lo que sea, era su general, hicieron además muy amigos, y entonces mi abuelo se enteró de que iban a matar al general Lucio Blanco, y se lo dijo, y entonces desertaron los dos del ejército, y se fueron a esconder a Estados Unidos. Para que no mataran a su amigo, mi abuelo dijo, pero no se quedó tranquilo Álvaro Obregón ni Carranza y tan pronto como los pudo más. Nada más entró de presidente, lo agarró a Lucio Blanco y fue la secreta fue por él y era tan valiente Lucio Blanco que a pesar de venir esposado, en el puente se vino con el de la secreta y se echó al río Bravo y dijo, bueno, pues tengo la posibilidad de salir nadando, pero pues no pudo con el otro ahí y se murió ahí en el río Bravo, Lucio Blanco. Y entonces se dedicaron a buscar a mi abuelo, y hasta que pusieron con él y como estaba la recesión, vino la recesión en Estados Unidos, pues mi abuelo por mantener a su familia le ofrecieron un trabajo en Jalapa y fue a hacerlo y ahí lo mataron. Ujú. Entonces sí, la cosa era muy terrible, en esas épocas, Muy muy bien, terrible. Anita, sí. ¿Hay, Héctor, algo más que quieras agregar? Pues que hoy estaba revisando que Francisco Villa llegó a tener mansiones y muchas propiedades en los Estados Unidos de Norteamérica, que ¿Cierto? él fue el que se robó todo el trigo, el grano, toda la comida y que se la vendió allí en El Paso, Texas, a Woodrow Wilson. Lo Ujú. premiaron pues obviamente con la impunidad, y a nosotros y a los norteamericanos se les ha hecho creer que Pancho Villa era un enemigo de los Estados Unidos, cuando también tengo aquí otro informe del cónsul de los Estados Unidos que se reunía para comer y para darle órdenes a Francisco Villa y que fue cómplice de ellos cuando invadieron el puerto de Veracruz. Correcto. Era Entonces, de pues lo es peor. un grado de traición
Es, gigantesco. la historia de la revolución no es más que una traición tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Sí, Y qué vergüenza, ¿no? Que sea con recursos públicos, que hoy Claudia Sheinbaum está utilizando, bueno, utilizó el Zócalo de la Ciudad de México para presentar de una forma ridícula, romántica, todo un proceso de asesinatos que deriva en más de 2 millones de mexicanos muertos. La Revolución Mexicana mata a 2 millones de El personas, desfile habla de de hoy, de hambre, de masacres, de robos, de incendios, de atentados contra las vías de de comunicación, violaciones, de violaciones, de de hijos desapariciones. bastardos, nada más se le atribuyen a Pancho Villa en la región de lo que es ahora Torreón, Saltillo, Gómez Palacio, 900 hijos naturales. Virgen Santísima. Así es. O sea, a eso se dedicaba, a violar varias al día. Sí, tiene todos los apetitos, ¿cómo se llama? De bajos, ¿no? Todos Todo lo bajo, ¿no? los más primitivos apetitos sin ningún control de ninguna especie, ¿no? Pero Sí, ahora está en el cuadro de honor de la presidencia de la República, como si fuera uno de los fundadores de la nación mexicana, cuando en realidad lo único que hizo fue destruir lo más que pudo. Si no destruyó más fue porque lo mataron. sí. En San Pedro de la Cueva también, donde mató a 74 hombres, los quemó a todos vivos, incluido el sacerdote del pueblo de San Pedro de la Cueva, Sonora, Por puro capricho. por puro capricho. O sea, y tanto, ¿no? Tanto que podríamos hablar, por ejemplo, también de las masacres de Zapata en Milpa Alta, que lo dejó documentado el testimonio de una mujer indígena llamada Luz Jiménez, que ella cuenta que todos su papá, sus hermanos, todos los hombres que conocía, igualmente fueron masacrados. Bueno, Eh, le decían a este Zapata el Atila del Sur. Atila, El Atila del Sur. Y Atila fue famoso porque, según él, donde pisaban sus ejércitos, la hierba no volvía a crecer. sí, 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 sí. Por eso le llamaban a este hombre, a esta bestia, a este psicópata, el Atila del Sur. Mi tatarabuela contaba, bueno, a mí no me lo contó, yo ya no pude hablar con ella, pero mi mamá me ha contado que mi tatarabuela les contaba que todas las mujeres, las niñas, o incluso las ancianas, las tenían que ocultar Esconder en para que unos no las violaran. túneles, en unos túneles secretos que tenía la iglesia del pueblo, Así para que es. no las secuestraran, para que no las fueran a matar y las convirtieran en adelitas, porque también muchas de las que llaman adelitas, que ahora obligan a los niños en las escuelas públicas a disfrazarse de eso a las niñas, ya también va a ser a los niños con las ideologías trans de Sheinbaum, eran mujeres que eran prácticamente, pues ahora sí que empleadas como prostitutas por los revolucionarios. Ujú. También practicaban robos y asesinatos porque estaban obligadas a hacer lo que hacían sus amantes. ¿Sí? Y estaban forzadas a hacerlo. Ujú. Entonces, ¿cómo puede decir Sheinbaum que este es un día de empoderamiento femenino? Bueno, les cuento una de Claudia Sheinbaum que dijo, parece que hoy dijo, o ayer en la mañanera, dijo, no, lo dijo en Brasil, perdón. Esto está de veras para morirse de la risa, que no de la indignación. Informó a los representantes del G20 que en México con el programa Sembrando Vida se han logrado sembrar 100.000 millones de árboles en 1 millón de hectáreas. Si mis cuentas no fallan, equivale a 100.000 árboles por hectárea, lo que es igual a 10 árboles por metro cuadrado. Sí, tú, sí, tú. Que informe doña Claudia el tipo o variedad de árboles sembrados. Sería muy interesante saber qué tipo de árbol pueden caber 10 en cada metro cuadrado. No tiene ni idea. Y en cambio ve Pero lo que ¿cómo se atreve esta bestia peluda a decir que son 100.000 millones de árboles sembrados en 1 millón de hectáreas? ¿Quién? O sea, que no sabe ni matemáticas de segundo no, de primaria. no tiene ni idea. Y es científica, ¿eh? Ojo. Pero en pseudociencia climática. Ah, claro, claro, sí. A ver.
Este, por aquí hay una aportación de iPhone. ¿Quién es iPhone? Dice, misma estrategia cuando infiltraron el Vaticano, meterse como lobos vestidos de ovejas, alcanzar eh, a altos puestos e indoctrinar y correr el depósito de la fe, desde la formación de nuevos sacerdotes progresistas, protestantistas y yo añadiría izquierdosos comunistas. Lo escribió iPhone. ¿Quién eres iPhone? Regálanos tu nombre, por favor. José Barahonda, José Barahona, primer nombre. José Barahona. Muy rica tu aportación, José. que dice que también Zapata era ocasionalmente homosexual. Sí, cierto. Ujú. Eso sí no sabía, pero yo supe que mató a toda su tropa para quedarse con toda la lana, pero uno sobrevivió y se No, escondió. eso era una costumbre que él tenía, no, no es que la haya matado todas de un golpe, sino que una vez logrado el botín, se dedicaba a matar a su propia gente para quedarse con el botín de Sí, todos los gavilleros. con todo, pero uno sobrevivió, Y contó la verdad, y contó la verdad. ¿verdad? Sí, y a mí me llegó de segundas, pero me la contaron. Ve. Bueno, Alejandro Familiar, adelante. Ah, bueno, nada más comentar otra vez la novela Secretos 1910. Espérame, dice Alex, apaga tu Mónica video. Rivera que los arbolitos sembrados son los de las maquetas. Sí. Alex, se te oye Muy buen estimado Alex, chiste, muy se, buen se chiste, te salta Mónica. el Ya audio. vi, Cuando ya vi. puedas, apaga el video. Ya se fue, Ale. A ver si se oye un poco mejor. Sí, ahí se oye bien. Sí. Pero aún así, apaga mejor el video porque sí se oye saltar. Verificar una No, 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 resonancia que déjalo, veo yo ahí. quiero verlo. Mientras no se corrompa el Bueno, sonido, prefiero ver la face de Alejandro. a ver, voy a quitar mi video a ver si me escuchan un poco mejor. No, se escucha igual. Ah, qué Es que hay dos triste. sesiones abiertas. Se oye Tienes como dos ventanas, Alejandro. A ver, me permiten un segundo, voy a intentar apagar esto, para Sí. ver si suena Apaga mejor. una y Perdón. quédate con la que dice Alejandro Familiar, ¿no? Ahí voy, ahí voy. Un segundo, un segundo. Bueno, ¿qué tal lo de Sheinbaum y sus 100,000 millones de arbolitos? Tamaño maqueta, dice Mónica. Solo, solamente así caben. Sí, ¿verdad? Sí. se reúne con Biden y lo primero que hace es Bueno, a ver si ya me escucho mejor. Sí. Ah, qué bueno. Bueno, nada más recordando la novela que la puse en el chat, se llama Secreto 1910, Ajá. que si no alguien no la ha leído, es entretenidísima, es un thriller como de Hollywood y Ajá. está escrito por el nieto de Bernardo Reyes sobre la Revolución Mexicana y ahí queda clarísimo la intervención directísima de todo el embajador de Estados Unidos en Ándale, ándale, ándale. todo este drama. Entonces, cuando la puedan encontrar, Secreto 1910, ahorita no me acuerdo el nombre Y del... anótenlo, yo lo reí, vale la pena leerlo, ¿eh? Es muy bueno. Es un relato ¿De, novelado, es buenísimo. Y de luego, Bernardo Reyes? Se llama México 1910. no, Secreto 1910. Secreto 1910. ¿Y Sí. quién es el autor? Y, El y me acuerdo que a mí me llamó la atención alguna vez me llamó la atención el libro, había una lonita de esas en las banquetas afuera del Samur Sana que le decía, los mexicanos no lo conocen, los americanos sí lo conocen o algo así, la Revolución Mexicana no se planeó en México. Así Y es. a raíz de esto me atrajo esa frase y la leí y lo comprueba brutalmente. Pero bueno, concluyendo entonces, Madero, el apóstol de la El democracia, como se le apóstol. diga, entonces su mayor, hasta donde yo tengo entendido, era obviamente subordinado a intereses norteamericanos masónicos Puesto. y ¿qué otro crimen se le podría imputar? Pues el de ser espiritista y el invocar a los espíritus, se reían mucho de él. Él, fíjense, les cuento una anécdota que me contaba mi abuelo.
mi abuelo papá de mi papá, que había gente que quería manipular a Madero metiéndole miedo y dándole consignas de orden espiritista. Entonces, en las azoteas de Palacio, eh, gritaban y movían cadenas, grandes cadenas de fierro dulce, las arrastraban por la azotea del palacio y gritaban con voz cavernosa, digamos, poniendo la boca en un cuerno de toro para darle consignas masónicas a Madero y se las tragaba pensando que los espíritus del más allá le estaban enviando mensajes con los cuales él tomaba decisiones para el gobierno de la República. ¿Quién platicó esto? Perdón. Mi abuelo José María le consta. Mi abuelo, perdón, se llamaba Adalberto Abascal y del Río, primo hermano de Lázaro Cárdenas, adversarios a muerte. Era Lázaro Cárdenas y del Río y mi abuelo era Adalberto Abascal y del Río, primos hermanos. Ah, ok, pues esa historia era así importante. Importante saber que Madero obedecía las consignas de vivos que se hacían pasar por muertos, sobre todo uno que se hacía pasar por el espíritu de don José, que le daba consignas gubernamentales a Madero y se las tragaba todas. Sí, qué Bueno, horror. el espiritismo en sí tiene toda una vertiente muy maligna, ¿no? O Ah, sea, no, claro, por supuesto. Cuando Además les hablan, sí. que se necesita ser bastante estúpido para creer en Claro, eso. Cuando les claro. hablan, sí. ahora, por último, le busqué a Héctor Rosales, te busqué por algún dato donde enviarte algún correo o algo, pero no lo ubico si quisieras. Sí, acabo de compartir mi correo, h.rosales@gmx.us. H. Rosales, Ajá, ese es mi correo electrónico. y luego, ¿qué viene después de H. Arroba, Rosales? G, Hey. bueno, G de gato, Ujú. M de mexicano, X de Xochimilco, .us. A ver, lo estoy buscando, U, arroba. U de Újule, F No, no de es feo. Gmail, ¿verdad? Es GMX, no, G, no uso Gmail. Ajá, GMX. GMX. Ah, y ya nada más, Y H. luego Rosales, punto qué. arroba GMX. .us. US. Ah, punto US, Estados United Unidos, ok. States. Sí. Ajá. A ver, Ah, tenemos gracias, aquí gracias. adelante, Estela, la penúltima intervención. Doctor, yo tenía una duda. Sí, Quería preguntar si Estados Unidos es víctima de la masonería, al igual que lo es México, o México es víctima de la masonería de Estados Unidos. es que la masonería es apátrida, Estelita. Ah, ya. La masonería puede estar ubicada geográficamente en todos los países de la Tierra, pero uno de los principios masónicos es que ellos no creen ni en el altar, ni en la patria, ni en Dios. Ya. Son adversarios de la iglesia, de las patrias y de Dios, adversarios juramentados. Entonces, en este Entonces, momento, y se han logrado apoderar de la gran mayoría de los gobiernos de la tierra mediante intrigas, asesinatos, secuestros, fraudes gigantescos y sobre todo, como lo hacía Stalin, que secuestraba niños de 8 o 9 años o más pequeños y los educaba como agentes comunistas y después los enviaba a las naciones latinoamericanas para hacer revoluciones. Ujú. ¿Puedo hacer sí, un comentario, doctor? Sí, claro que sí. Sí, nada más. Estados Unidos nace de dos doctrinas, la masonería y el Protestantismo. protestantismo. México nace con la doctrina católica. Esa es una gran diferencia. Enorme diferencia. Nace católica México. Esa es una México es diferencia fundado gigante. con una misa en Centla, en Tabasco, en el actual Tabasco, por el padre Olmedo de las huestes de Hernán Cortés. Es el primer acontecimiento fundacional de la nación mexicana. El segundo acontecimiento fundacional es la caída de Tenochtitlan
en manos de los tlaxcaltecas dirigidos por los españoles el 13 de agosto de 1521. Son nuestros dos momentos fundacionales. Y a partir de la aparición de la Virgen de Guadalupe, se puede decir que se funda la nacionalidad mexicana de una manera ya muchísimo más clara, desde 1531. México nació católico por los tres costados, geográficamente, militarmente y espiritualmente. Y los gringos son los que huyeron de Inglaterra y de las guerras de religión de Europa, llegaron en un barquito, en Mayflower, y eran la mayor parte puritanos, protestantes, materialistas, y tenían como lema América para los norteamericanos, aunque lo disfrazaban con el América para los americanos y la bautizaron como doctrina Monroe, pero en realidad era para los norteamericanos, toda América. Sí, de hecho ellos se llaman. Apague, alguien tiene prendidos dos equipos. Ya Apáguenlo. Ricardo, tu última manita, Richard, adelante. Sí, voy a tratar de ser breve. Primero, yo estuve investigando acerca de mi familia y ahora sí que no estoy seguro si es directo o si es tío, pero el general Mondragón está en mi familia. O sea, no estoy seguro si yo desciendo del general Mondragón porque Ah, tuvo hijos fue por aparte, o bien si si desciendo de uno de sus hermanos o de hermanas, o hermano, digo hermano. Ya. El caso es que me tuvieron que poner Méndez precisamente por la persecución que tuvieron contra el general Mondragón. Aquí hay un dato. El general Victoriano Huerta y el general Mondragón siempre los pintan como los peores del mundo. Y realmente la masonería los odiaba porque eran católicos y nunca quisieron hacerse masones. Cierto, fueron muy duros y quizá y cometieron algunas cosas que definitivamente no eran correctas, pero, pero de hecho a Victoriano Huerta ya cuando ya estaba por morir, le preguntaron, se le acercaron masones y él los mandó a volar y le sacó del pecho una cruz y una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y dijo, yo soy un desgraciado, ya le pedí perdón a Dios y sé que voy a tener que pagar mucho en el purgatorio. Pero a ustedes no los voy a volver a ver. Así se los dijo. Entonces, eso, y el general Mondragón también eran gente muy dura. ¿Por qué? Porque sabían que había mucho mal. Y ante el estaba mal se bien. tiene que ser muy duro. Aun cuando se tenga al ser duro, por proteger a la mayoría buena, se tenga que hacer o cometer algunos actos negativos. Y eso es algo, por cierto, católico. Ahí pueden ver Sí, toda la es la teoría teoría del de Santo tiranicidio. Tomás de que cuando no hay más alternativa entre un mal mayor y un mal menor, escoger el mal menor. Exactamente. Y de ahí mismo sale también la idea del tiranicidio y todas las cosas más. O sea, Claro. no es, ¿Y qué no cuánta es falta nos haría ahora el tiranicidio, eh? Más que nunca exactamente, justificado. El general exactamente. Mondragón es el que condena a la muerte a Gustavo Madero, que era también un clamor en contra de él. Más de 100 personas lo ejecutan. Sí, no, lo que sucede es que hay que ver una cosa. Este, Gustavo Madero, la familia, yo conocí a la familia Madero, yo les hice trabajos y tuve oportunidad inclusive de conocer al actual Madero que está aquí en el gobierno, porque yo les hacía mantenimiento a sus oficinas ahí en Parque Reforma. A Gustavo Madero. Sí, exactamente. Alfonso Él nunca Romo trabajó también, ahí, Madero. pero era miembro, era socio. Entonces, para las juntas, luego a mí me invitaban para cuidar todos los equipos eléctricos. Y entonces yo estaba atrás. Y él iba porque él es socio, por ejemplo, de San Luis Luis Min, o sea, San Luis Minería, San Luis Luis Ujú. Min. Ellos son socios, todos ellos son socios de Minería San Luis. Sí, hay Y una parte de Los los Campos Madero que también se son dedican. Madero. Los dueños de Grupo Fórmula también son de esa rama de la familia. sí, y de hecho,
Como dato curioso, prácticamente todos los Madero son socios de casi todas las empresas. O sea, es cierto, hay una cabeza Alfonso de cada Romo, una por de esas, ejemplo. pero se apoyan entre ellos, entonces todos los Maderos son socios de todas las empresas de los Maderos. No. Se apoyan. Queridos amigos, me tengo que retirar. Tenemos que dar por terminada la sesión. Gracias, Ricardo, por tus datos. Gracias a todos por su participación. Hay eco, pero bueno, pues me despido con mejor salud de la que empecé. Gracias por su apoyo, por su comprensión y Dios mediante, nos vemos el viernes, pero recuerden que es una hora antes, para que no se cuelguen demasiado, por favor. Nos vemos el viernes a las 8. Muy buenas noches a todos, Dios los bendiga y estamos Buenas noches. muy Gracias a buenas. usted, doctor. Que viva Cristo Bendiciones. Rey. Bendiciones Gracias. a Viva todos. Cristo Rey. Saludos. Bye. Viva Cristo Cristo Rey.